Hello, students. Today we're going to practice Spanish listening. First, we'll review the key vocabulary. Then we'll listen with Spanish subtitles only. After that, you'll listen in Spanish with English subtitles to help you understand the story and follow along. And finally, you'll take on the final challenge, listening without any subtitles. At the end, there will be a few questions to test your understanding. Now let's review some important words and expressions from the story. Ronronear, To purr, apoyarse. to lean, Palomo, pigeon, recién hecho, freshly baked, ruidoso, noisy, conocido, familiar, preocupado, worried, enorme. enormous, De repente, suddenly, Dios mío, oh my goodness. Now let's begin with the story. había una vez un gato llamado Bruno. Vivía en un piso pequeño, en el centro de Madrid. Su dueña se llamaba Elena. Bruno pasaba todos los días mirando por la ventana, pero nunca había salido. Un día Elena dejó la puerta abierta. Bruno miró la puerta y salió. El aire era diferente aquí. Olía a pan y a flores. Bruno caminó despacio por la acera. Todo era enorme. Los coches pasaban rápido y hacían mucho ruido. Llegó a una plaza pequeña. Había una fuente en el centro. Bruno se acercó. Bebió un poco de agua. Estaba fresca y rica. Un palomo se posó cerca. Bruno lo miró. El palomo lo miró. Después el palomo voló. Bruno siguió explorando. Había muchos colores y muchos olores. Había pescado, fruta y pan recién hecho. Un señor mayor le dio un trozo de pescado. Bruno lo comió despacio. Estaba delicioso. Después encontró un parque. Había árboles grandes y césped verde. Había niños jugando y perros corriendo. Un perro grande se acercó a Bruno. Bruno arqueó el lomo y se alejó rápido. Se subió a un banco de madera. Desde allí vio todo el parque. El sol estaba alto y caliente. Bruno cerró los ojos. El viento movía las hojas de los árboles. Era un sonido muy tranquilo. Bruno casi se quedó dormido, pero de repente escuchó una voz conocida. ¡Bruno! ¡Bruno! Era Elena. Tenía cara de preocupada. Bruno la miró. Se bajó del banco. Caminó hacia ella despacio. Elena lo cogió en brazos. ¡Dios mío! ¿Dónde estabas? Te busqué por toda la calle. Bruno ronroneó. Apoyó la cabeza en el hombro de Elena. Estaba cansado, pero estaba muy contento. La ciudad era grande, la ciudad era ruidosa, pero también era muy bonita. Now let's listen again with English subtitles to help you understand the story. Follow along and recognize the words you already know. Había una vez un gato llamado Bruno. Vivía en un piso pequeño, en el centro de Madrid. Su dueña se llamaba Elena. Bruno pasaba todos los días mirando por la ventana, pero nunca había salido. Un día Elena dejó la puerta abierta. Bruno miró la puerta y salió. El aire era diferente aquí. Olía a pan y a flores. Bruno caminó despacio por la acera. Todo era enorme. Los coches pasaban rápido y hacían mucho ruido. Llegó a una plaza pequeña. Había una fuente en el centro. Bruno se acercó. Bebió un poco de agua. Estaba fresca y rica. Un palomo se posó cerca. Bruno lo miró. El palomo lo miró. Después el palomo voló. Bruno siguió explorando. Había muchos colores y muchos olores. Había pescado, fruta y pan recién hecho. Un señor mayor le dio un trozo de pescado. Bruno lo comió despacio. Estaba delicioso. Después encontró un parque. Había árboles grandes y césped verde. Había niños jugando y perros corriendo. Un perro grande se acercó a Bruno. Bruno arqueó el lomo y se alejó rápido. Se subió a un banco de madera. Desde allí vio todo el parque. El sol estaba alto y caliente. Bruno cerró los ojos.
El viento movía las hojas de los árboles. Era un sonido muy tranquilo. Bruno casi se quedó dormido, pero de repente escuchó una voz conocida. ¡Bruno! ¡Bruno! Era Elena. Tenía cara de preocupada. Bruno la miró, se bajó del banco, caminó hacia ella despacio. Elena lo cogió en brazos. ¡Dios mío! ¿Dónde estabas? Te busqué por toda la calle. Bruno ronroneó. Apoyó la cabeza en el hombro de Elena. Estaba cansado, pero estaba muy contento. La ciudad era grande, la ciudad era ruidosa, pero también era muy bonita. You're doing great. Now it's time for the final listening challenge. Listen without subtitles and see how much you can understand just by listening. Había una vez un gato llamado Bruno. Vivía en un piso pequeño, en el centro de Madrid. Su dueña se llamaba Elena. Bruno pasaba todos los días mirando por la ventana, pero nunca había salido. Un día Elena dejó la puerta abierta. Bruno miró la puerta y salió. El aire era diferente aquí. Olía a pan y a flores. Bruno caminó despacio por la acera. Todo era enorme. Los coches pasaban rápido y hacían mucho ruido. Llegó a una plaza pequeña. Había una fuente en el centro. Bruno se acercó. Bebió un poco de agua. Estaba fresca y rica. Un palomo se posó cerca. Bruno lo miró. El palomo lo miró. Después el palomo voló. Bruno siguió explorando. Había muchos colores y muchos olores. Había pescado, fruta y pan recién hecho. Un señor mayor le dio un trozo de pescado. Bruno lo comió despacio. Estaba delicioso. Después encontró un parque. Había árboles grandes y césped verde. Había niños jugando y perros corriendo. Un perro grande se acercó a Bruno. Bruno arqueó el lomo y se alejó rápido. Se subió a un banco de madera. Desde allí vio todo el parque. El sol estaba alto y caliente. Bruno cerró los ojos. El viento movía las hojas de los árboles. Era un sonido muy tranquilo. Bruno casi se quedó dormido, pero de repente escuchó una voz conocida. ¡Bruno! ¡Bruno! Era Elena. Tenía cara de preocupada. Bruno la miró. Se bajó del banco. Caminó hacia ella despacio. Elena lo cogió en brazos. ¡Dios mío! ¿Dónde estabas? Te busqué por toda la calle. Bruno ronroneó. Apoyó la cabeza en el hombro de Elena. Estaba cansado, pero estaba muy contento. La ciudad era grande, la ciudad era ruidosa, pero también era muy bonita. Great work! You made it to the end. Now let's check how well you understood the story. Answer the following questions and test your Spanish listening skills. Why has Bruno never been outside before? He lives in a small flat and spends every day looking out of the window. What does Bruno find in the square? A fountain. He drinks some water and sees a pigeon. What does the elderly man give Bruno at the market? A piece of fish. Why does Bruno walk away quickly in the park? A big dog comes up to him. How does Elena look when she finds Bruno? She looks worried. She had been looking for him all along the street. Well done today. You did great work. I hope you enjoyed this story and learned something new in Spanish. Let me know what you would like to see in the next videos, what kind of stories or topics you want to practice. Don't forget to like and subscribe for more Spanish listening practice, and I'll see you in the next video.